Buenas tardes otra vez. Vamos a ver nuestras Biblias a la epístola de los Romanos. Capítulo 12. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de estar otra vez en tu presencia. Padre glorioso, otra vez te rogamos que hables a nuestros corazones por medio de esta tu palabra. Señor, que nos desafíes, que nos hables, que nos muestres cuál es tu voluntad para nuestras vidas, que podamos entender un poco más de tu corazón por nosotros y tu voluntad, y que podamos entender un poco más de la obra de Cristo por nosotros, Señor. Padre, Señor, te alabamos, te amamos, te damos gracias por este tiempo. Como cantábamos recién, Señor, de acuerdo a tu palabra, Señor, a ti sea la gloria, el imperio, la majestad, la honra y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hace muchos años atrás tenía un amigo que se llamaba Juanchi, o le decía Juanchi, y por varios veranos fue mi compañero de aventuras, durante los veranos especialmente, en las vacaciones de invierno. Y fruto de esa amistad, pude llegar a conocer a un grupo de personas muy especial, un grupo de personas que realmente era lo más deplorable y a la vez gracioso de toda mi vida. Un equipo de fútbol, el equipo de fútbol del papá de Juanchi, que se llamaba El Resto. Por voto popular había sido llamado El Resto. Entienden la sutileza del nombre, ¿no? El Resto. Todo el que no podía entrar en un equipo normal y competitivo era automáticamente aceptado en El Resto. Y le hacían honor al nombre, realmente. Era un espectáculo cada viernes cuando íbamos a la cancha a ver al papá jugar. Era un grupo de hombres que no tenía ningún tipo de compromiso con el equipo. Era una liga barrial, pero era una liga. Vos tenías que pagar para ser parte. Tenían un cronograma de fechas que tenías que jugar, ¿no? En general los viernes y los sábados se hacía y había varios partidos uno atrás del otro. Pero parecía no importarles mucho al resto. Cada viernes, cada uno de ellos venía con la camiseta del equipo, tenían un diseño exclusivo y atrás decía El Resto. Venían con sus botines profesionales, medias de fútbol, canilleras, todo. Pero también cada uno de ellos llevaba algo para la parrilla. Traían sus bebidas de preferencia, que la gran mayoría eran bebidas espirituosas, digamos, y vos lo podías ver todos los viernes, sentados al costado de la cancha, literalmente, mientras jugaban al fútbol los demás, comiendo, tomando, fumando, matándose a risa, jugando al truco, literalmente minutos antes de entrar a la cancha, literalmente. Recuerdo que uno de esos viernes estaban esperando, era el próximo turno que seguía, y ellos estaban ahí en la de ellos. Y llaman, porque terminaba el otro partido, tenían que entrar ellos. Y uno de ellos tiene medio choripán en la mano y me lo da. Y me dice, toma, tengo que entrar. Y me deja mientras entra corriendo a la cancha yo con medio, que no iba a comer un choripán que estaba comiendo el otro tipo. Me da el medio choripán en la mano. Ahora, era claro lo que hacía esta gente. El equipo era una excusa para hacer lo que cada uno quería, para pasarla bien, para nada más. Pero el espectáculo que daban era impresionante. Era cualquier cosa menos un equipo de llegó un momento que te daba lástima. Casi siempre había un lesionado o colapsado por la indigestión. Imagínate estar tomando y comiendo asado y literalmente salir a correr a la cancha. Cuando terminaban el partido querías realmente llamar una ambulancia. Por supuesto que no recuerdo que ganaron un solo partido todas las veces que fui. Era algo gracioso. Era algo gracioso por el contexto, pero yo veía a esos tipos ahí y en esa cancha, mientras había un montón de equipos que estaban jugando bien y que estaban comprometidos a jugar, y me llevaba a la reflexión. Tenía 13 años, pero igual me llevaba a la reflexión. Digo, ¿por qué juegan sin compromiso? ¿Por qué son parte de esto y no se comprometen a jugar? ¿Por qué no se ponen la camiseta y realmente van y salen con una actitud ganadora para lograr la victoria del resto, del gran equipo El Resto? ¿Por qué gastan su dinero en pagar la inscripción del barrio constantemente si no van a esforzarse en jugar a la pelota?
Sin embargo, ahí estaba el resto, motivo de la burla de toda la Liga Barrial, porque un equipo de fútbol con esta actitud y con estas acciones es inadmisible, ¿verdad? Un equipo de fútbol con este tipo de actitud es inadmisible. Un equipo de trabajo en una empresa, contratado por una empresa que tiene este tipo de actitud, es inadmisible. Y sin embargo, hay un grupo de personas que tiene exactamente el mismo tipo de actitud y se hace llamar a sí mismo la Iglesia de Cristo. Cada semana, personas por millones se reúnen en nombre de Dios, en lo que ellos llaman iglesias, pero tienen la misma actitud de estos hombres que hablamos recién. Ninguno tiene compromiso entre ellos con la iglesia. No buscan la gloria de aquel que es la cabeza de la iglesia. Gastan sus recursos sin ningún tipo de beneficio para ellos, solo buscando satisfacer sus propios deseos, buscando ser servidos sin ánimo de servir. Y quiero ser claro, no estoy diciendo esto para juzgar a nadie, solamente digo que la iglesia en general, al apartarse de la palabra de Dios, se ha olvidado de su propósito en este mundo, un propósito que claramente está establecido en la palabra de Dios. Recuerden, esta es una serie de mensajes que vamos a ver que tienen el propósito de recordarnos verdades fundamentales para nuestro futuro como la Iglesia de Cristo en Don Torcuato. Esto es algo que vengo pensando y planeando durante meses de transición y pensando que estas son cosas que nosotros tenemos que recordar como iglesia. Hace 2 semanas atrás vimos la importancia que tiene ante los ojos del Señor nuestra respuesta a la predicación de la palabra de Dios. La semana pasada vimos que cualquier tipo de cosa que nosotros hagamos tiene que ser motivada por nuestro primer amor, por el amor a Cristo y nada más. Y hoy vamos a hablar de la iglesia, vamos a hablar de la iglesia como cuerpo local, de nuestro compromiso como miembros de la iglesia de Cristo. Creo que es una de las cosas más importantes para nosotros, como vamos a ver hoy en nuestro pasaje, que tenemos que entender. ¿Por qué? Porque Dios salvó a cada uno de nosotros para su gloria. Si estás en Cristo, Dios te salvó para su gloria, para que seas parte del cuerpo de Cristo y para que ministres a tus hermanos dentro del cuerpo. Es la razón por la cual Dios nos llamó. Nos llamó para que crezcamos en conocer más al Señor, para que crezcamos en santidad y que nos ministremos unos a otros mientras esperamos su regreso. Y ese es el testimonio de la palabra de Dios que vamos a ver hoy, que Dios nos ha dado todo lo necesario para que la iglesia pueda lograr esas cosas, para que la iglesia pueda funcionar como Dios quiere que funcione. Nuestro pasaje de hoy va a enseñarnos que mediante la salvación que tenemos en Cristo, Dios ha provisto a la iglesia de todos los recursos necesarios para que funcione de una manera eficaz, de una manera que glorifica a Dios y de una manera que edifica a sus hermanos, cada uno de sus miembros. Vamos a leer lo que dice Romanos 12, comenzando en versículo 3. Dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de la fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe, si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Sean afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, dándose preferencia a unos a otros. No sean perezosos en lo que requiere diligencia, sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Nosotros vamos a ver en nuestro pasaje de hoy 3 provisiones sobrenaturales del Señor para que la iglesia de Cristo funcione según su perfecta voluntad. 3 provisiones sobrenaturales del Señor para que la iglesia de Cristo funcione de acuerdo a su perfecta voluntad, pero también vamos a ver 3 provisiones sobrenaturales del Señor para que nosotros, la iglesia de Cristo en Don Torcuato, también sea una iglesia que glorifica al Señor y que entiende que tiene absolutamente todo lo que necesita para edificar a cada uno de sus hermanos. Entonces, la primera provisión que vemos acá es la fe necesaria para pensar correctamente. Lo primero que vemos acá en versículo 3 es que Dios nos dio la fe necesaria para que podamos pensar correctamente. Ahora, en el pasaje previo a nuestro texto, que es Romanos 12, del 1 al 2, 1 y 2, son 2 pasajes que no hay chance de que veamos acá en profundidad. Nosotros estudiamos en Impacto esto hace un par de años atrás, 2 versículos, estuvimos 2 meses estudiando 8 mensajes en cuanto a
a este texto, Romanos 12, 1 y 2. Pero básicamente marca la división entre Romanos 1 al 11 y el resto de la epístola, Romanos 12 a 16. Y vos lees Romanos y Romanos 1 al 11 es lo que nosotros llamamos la teoría teológica fundamental para el creyente, ¿no? Ahí Pablo explica todo lo que es la parte teológica, lo que implica la salvación en Cristo, cómo todos los hombres están alejados de Dios. Y te animo, si tenés un tiempo en la semana, que leas toda la epístola de Romanos, es impresionante. Pero ahora comienza la parte práctica, Y Pablo dice, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios, las compasiones de Dios, que no se moldeen a este mundo, que no sean como es este mundo. Si estás en Cristo no te tenés que moldear a este mundo, sino que tenés que renovar tu mente constantemente por medio de la palabra de Dios y tenés que ser un sacrificio vivo a Dios. Tenés que presentarte a Dios como un sacrificio vivo. Y Pablo dice, si vos lo haces, si vos obedeces esto, vos vas a conocer cuál es la voluntad perfecta de Dios para tu vida. Vas a entender qué es lo que Dios quiere de vos. Y después de que Pablo dice todo eso, dice, renová tu mente, presentate como un sacrificio vivo y vas a conocer la voluntad de Dios. ¿Qué pasa? Viene nuestro pasaje. Y es súper interesante esto, porque lo que vemos acá es la quinta esencia de la vida cristiana. Realmente. Tenés que ser un sacrificio vivo, pensar correctamente y servir en la iglesia. No me voy a adelantar, ¿no? No me quiero adelantar, ¿no? Vamos a ver eso más adelante. Pero es lo que dice Pablo. Dice, pensar correctamente, servir en la iglesia. Punto. Entonces, vamos a responder 4 preguntas que hace Pablo acá. ¿Por qué va a hablar Pablo? Bueno, va a hablar porque dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada. Digo, y empieza a hablar Pablo. Pablo ha recibido la gracia de Dios para ser el comunicador del Señor. Recuerdan que el Señor lo salvó en Hechos 9, camino a Damasco, cuando él estaba persiguiendo a la iglesia. Él era enemigo completo del Señor, enemigo completo de todo lo que tiene que ver con la iglesia. Sin embargo, el Señor lo salvó de manera milagrosa, lo rescató para que sea una herramienta en manos de Dios y es uno de los reveladores de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento para la iglesia. Y ahora habla de cómo aplicar lo que él viene enseñando hasta ahora en los primeros capítulos de Romanos. Y es interesante esto porque tenemos que aprender nosotros como iglesia porque nosotros hacemos un énfasis claro en la teología, en la doctrina sana, pero la teología en teoría no sirve de nada, no sirve absolutamente para nada, tiene que ser el motor para mover mi corazón a la práctica de la piedad. La teología tiene como propósito ser lo que impulsa mi vida, el motor de mi corazón para que yo pueda vivir una vida que es más piadosa. Si no, solamente es conocimiento inerte que queda en mi mente y nada más, no sirve de nada. Pero Pablo dice, si vos conocés esta teoría teológica, tenés que ser movido a servir al Señor. Tenés que presentar tu cuerpo como sacrificio vivo y después todo esto. Pablo dice, es la gracia que me fue dada, esta revelación es de parte de Dios, es parte de su gracia, de su regalo, su don inmerecido para nosotros. Entonces, ¿a quién está hablando Pablo? Él está hablando, dice Pablo, digo a cada uno de ustedes, cada uno de ustedes. Y eso te incluye a los romanos, pero no mires al que está al lado, te incluye a vos, me incluye a mí. Es para todos, si estás en Cristo, esto es para vos. Ahora, ¿qué va a pedir Pablo? Dice que cada uno de ustedes no piense de sí mismo más que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio. Si tenés la Reina Valera, no se nota mucho, nuestra traducción, la NBLA, es un poquito más clara, pero es un juego de palabras en griego, que se ve bien claro cuando ves el texto en griego, que usa la palabra phronein para pensar, que es pensar, es dirigir la mente hacia un lugar. Dice, no huperphronei, no pienses de más, sino phronei, tenés que pensar con sophronei, con una forma de pensar que es sobria, una forma de pensar correcta, una forma de pensar sana. Me gusta como lo dice un comentarista, dice, lo que está diciendo Pablo acá es que no abrigues ideas exageradas de tu propia importancia. Me gusta mucho esa frase, no abrigues ideas exageradas de tu propia importancia. ¿Por qué? Porque es la tendencia del ser humano natural. El ser humano natural tiene la tendencia de pensar más alto de sí mismo. ¿Por qué? Porque no conoce a Cristo. El ser humano tiene la tendencia de apartarse, mirar a los demás con desdén y decir, yo no soy como ellos, yo soy mucho mejor. Pero no el cristiano. Esa no es la actitud de un creyente. Entonces, ¿por qué Pablo puede decir esto? Vemos acá. Porque lo pide, dice que cada uno de ustedes no piense más alto de lo que tiene que pensar de sí mismo, sino que piense según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. La fe es un don de Dios. Efesios 2:8 nos dice que somos salvos por la gracia mediante la fe y esto no de vosotros porque es
un don de Dios, es un regalo de Dios. Él repartió esa fe. Es por esa fe que Dios nos dio que somos salvos. Lo que somos y lo que tenemos proviene de Dios. Es por su gracia, por la fe que Él nos dio que somos salvos. El ser humano en sí mismo no puede ser salvo. No tiene fe. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que estás muerto. Si no estás en Cristo, no conoces a Cristo, estás muerto en tus delitos y pecados. Un muerto no puede responder. Un muerto no puede tener fe. Es imposible. Pero acá dice que la fe, Dios nos dio la medida de la fe. Dios me dio la fe. Dios me dio la fe para creer. Dios me dio la fe para crecer, para poder servir, para esperar en Él mientras soy un creyente durante toda mi vida. Por esa fe yo pertenezco a Cristo y por ende pertenezco a la iglesia de Cristo. Ahora, la palabra me dice bien claro acá, pensá bien de vos mismo, de acuerdo a la medida de la fe. Recordá el Evangelio, recordá que Dios te salvó, recordá de dónde te sacó el Señor, renová tu mente y presentate como un sacrificio. Y esto es hermoso, esto es hermoso. Cuando él dice acá, según la medida de la fe, la palabra acá en el griego es la palabra metrión, de donde sacamos la palabra metro, es que no es algo que es una cantidad en nivel de volumen, sino una medida. Y Dios te dio una porción, te dio la porción necesaria para que vos puedas creer, y esa porción que te dio a vos se complementa con el resto de tus hermanos en la iglesia de Cristo. ¿Ves lo que dice el apóstol Pablo acá? ¿Ves lo que dice el Señor por medio del apóstol Pablo? Dice que si estás en Cristo, Dios te dio la fe para pensar de manera correcta. Si estás en Cristo, Dios te dio una fe eficiente que obra pensando que venís de Dios, que conoces a Dios, como vamos a ver, vas a poder servir. Si no estás en Cristo, bueno, quiero hablarte ya, antes de seguir con el mensaje. La palabra de Dios es clara. Es imposible que un ser humano pueda ser salvo, que pueda ir a la presencia de Dios por sí mismo. La palabra de Dios dice que nosotros nacemos separados de Dios por nuestro pecado. Cada uno de nosotros nace en pecado, alejados de Dios. Y la palabra de Dios dice en Romanos también que la paga del pecado es la muerte. Nosotros como seres humanos, cada uno nace condenado al infierno eterno, separado de Dios. Porque recuerden lo que leíamos recién en el llamado de adoración. Dios es un Dios santo, es terrible, es completamente apartado de nosotros. Él es el Señor santísimo, altísimo. Y es imposible que el ser humano pueda cumplir con la santidad de Dios, que pueda cumplir con la justicia que Dios requiere. Es imposible. Es imposible. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros no solamente nace pecador, sino que cuando tenemos la oportunidad de decidir, decidimos en contra de Dios. Somos enemigos de Dios y estamos condenados al infierno. Pero la palabra de Dios es clarísima, que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo a morir por nosotros. Y la palabra de Dios dice que si reconoces que sos un pecador, reconoces la necesidad de un Salvador, te arrepentís de tus pecados delante de Dios y pedís perdón, Dios te va a salvar y te va a dar vida eterna. Si no estás en Cristo, es tu oportunidad. Si estás viendo esta transmisión, si estás escuchando esto y no conoces a Cristo, no sabes qué va a pasar con tu vida, la palabra de Dios te dice, vení a Cristo, cree en Él, Él te va a dar vida eterna. Y hermano, si estás en Cristo, la palabra de Dios dice que Dios te dio la medida de fe para que vos puedas pensar de vos correctamente. Y esto es vital para vos y para la iglesia. Porque sin el pensamiento correcto, yo no puedo ser un miembro efectivo del cuerpo de Cristo, como vamos a ver mejor en el punto 2. Pero hermanos, el mundo cristiano en su mayoría ha distorsionado el propósito de la iglesia. Y lo puedes ver en cualquier lugar. Ya no lo llaman prédica, ¿no? Lo llaman una charla motivacional la gran mayoría de las veces. No lo llaman un sermón o un mensaje, es una lección. No uses el púlpito, sacá el púlpito del lugar, no está mal eso, pero sentate en una silla, tipo alta de bar, ¿no? Como para darle un toque más canchero. No prediques 40 minutos, buena suerte con eso, ¿no? Predicá 20 minutos, 15 minutos, sin la Biblia. No usemos versículos de la Biblia. No hables de pecado, porque eso ofende. Vamos a llamarlos errores. Más historias, menos teología. Más risas, menos convicciones. ¿Por qué? Porque tienen un concepto más alto de sí mismos del que deben tener. La gran mayoría de las iglesias se han transformado en un lugar para el consumidor. Yo quiero que me sirvan, no voy a servir, vengo a que me entretengan. La iglesia es un lugar en el cual yo puedo obtener algo, pero esa no es la iglesia de Cristo. La palabra de Dios nos muestra claramente que la iglesia es el cuerpo de Cristo y esa no es la actitud de un cristiano bíblico. El cristiano bíblico viene a la iglesia a servir.
Y esto no es una utopía, no es un cuento de hadas. Esta puede ser una realidad en la iglesia. Que cada uno de nosotros piense de esta manera. ¿Por qué? Porque es lo que dice la palabra de Dios. Dios nos ha dado la medida de fe necesaria para pensar de nosotros como corresponde. No con soberbia. No con soberbia diciendo, bueno, yo soy mejor que todos los demás. Pero también, para pensar correctamente, no con bajeza, diciendo, no, yo no puedo aportar nada. Yo no soy nadie, no tengo nada que aportar al cuerpo de Cristo. Si estás en Cristo, Dios te dio la medida de la fe para que vos puedas ayudar y servir a tus hermanos. Sos importante para el Señor si estás en Cristo. Un cristiano tiene que entender que no merecía la salvación. No merecía pertenecer a la familia de Dios y ahora lo es. Es una nueva criatura en Cristo. Es hijo de Dios y adoptado en la familia de Dios por gracia. Por gracia. Entonces te pregunto, hermano, ¿en qué áreas de tu vida no estás pensando correctamente de vos mismo? ¿Cuáles son esas áreas de tu vida en las cuales no estás pensando? De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, de acuerdo a la medida de la fe que Dios te dio. ¿En qué áreas estás pensando tal vez un poco más alto de vos o más bajo de vos? La Escritura te exhorta. La Escritura te exhorta. El cristiano bíblico tiene que pensar de sí mismo correctamente, sobriamente, sanamente. ¿Por qué? Bueno, primero porque lo dice Dios. Entonces, no es negociable. Pero segundo, porque es la actitud que hace que un cristiano esté listo, que un cristiano esté preparado para el próximo paso en el plan de Dios, que es servir a los hermanos, es su servicio a otros. Entonces, tal vez decís, y deberías decir esto, ¿no? Ok, pienso de esa manera, pienso de mí correctamente, sobriamente, ¿y ahora qué? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, gracias por preguntar. Vamos a ver la segunda provisión de Dios para su iglesia. Es la gracia de los dones para funcionar como un cuerpo. Versículos 4 al 8 vemos la gracia de los dones para funcionar como un cuerpo. Ahora quiero que veamos la progresión de estos pasajes para que entendamos realmente la importancia que tiene ante los ojos de Dios todo esto que estamos viendo, la importancia que tiene ante los ojos de Dios la iglesia de Cristo. Después de todo el paquete teológico de Romanos 1 al 11, otra vez te animo que lo leas, no tiene desperdicio, es hermosa la carta a los Romanos, donde vemos la depravación del hombre, donde vemos que el hombre está completamente corrupto y apartado de Dios y que no busca a Dios y que no hay ni siquiera un justo. Vemos la salvación preciosa en Cristo. Vemos la justificación que solamente podemos obtener a través del sacrificio de Cristo. Y vemos todas las implicaciones de esa salvación. Cómo el Señor nos da un poder nuevo que el ser humano no tiene en sí mismo. El poder para vivir una vida santa, una vida que está apartada del pecado. Romanos 6 nos dice eso. El pecado no se va a enseñorear de ustedes porque no están bajo la ley, sino que están bajo la gracia. Tenemos poder para vencer al pecado. Romanos 8, uno de los capítulos más maravillosos de toda la palabra de Dios, nos dice que no hay absolutamente nada en todo el mundo, nada que nos separe del amor de Dios que es por nosotros en Cristo Jesús. Absolutamente nada. Todas esas cosas preciosas que Dios hizo. Pablo dice esto, dice, después de contarnos todas esas cosas, nos dice, por esas compasiones de Dios, la idea del creyente es que no se moldee al mundo, que renueve su mente por medio de la palabra y se presente como un sacrificio vivo. Después dice, cada uno de ustedes tiene que pensar, por la gracia que nos fue dada, tiene que pensar correctamente de sí mismo. Siguiente paso, según Dios y su palabra, es la iglesia. Es la iglesia, el servicio en la iglesia. Dice, involúcrate, comprometete, serví dentro de la iglesia. Y quiero ser bien claro en esto, y otra vez recuerden, estos son mensajes que nosotros tenemos que recordar como verdades fundamentales para nuestra iglesia. Pero quiero ser bien claro en esto. El progreso espiritual de una persona está ligado de manera proporcional a su involucramiento en una iglesia local. Lo voy a repetir otra vez. El progreso espiritual de una persona está ligado de manera proporcional a su involucramiento en una iglesia local. ¿Qué quiere decir esto? Es el testimonio de la palabra de Dios que en la medida que yo estoy en la iglesia y estoy sirviendo a mis hermanos y estoy creciendo en conocer al Señor por medio de su palabra, mi vida espiritual va a crecer. Mis frutos espirituales van a crecer. Y si yo soy solamente una persona que ocasionalmente viene a la iglesia y que no estoy involucrado en las cosas del Señor y no tengo ningún tipo de compromiso, bueno, mi vida espiritual no va a ser tan buena. Porque eso es el orden natural, es una ley espiritual establecida por Dios y esas cosas no se pueden cambiar, porque Dios las estableció de esa manera. Entonces, otra vez recuerden, esto es algo que no tengo planeado, no tengo pensado en nadie en especial, es algo que creo que nosotros como iglesia tenemos que recordar y
Después, en un par de semanas, vamos a empezar a estudiar el Evangelio de Juan, que creo que va a ser una gran bendición para nosotros. Pero acá yo voy a hacer un pequeño paréntesis para hablar acerca de la membresía de la iglesia. Acerca de la membresía de la iglesia. Muchas personas no se hacen miembros de una iglesia local, porque dicen que no es algo bíblico. Porque no está escrito en la palabra de Dios. Y eso, en cierta manera, es verdad. Vos no vas a abrir la palabra de Dios y vamos a ver en Romanos 17, porque no existe, pero no vas a ver una lista en Romanos 17 diciendo que todos estos son los miembros de la iglesia que se han comprometido y han hecho la clase de nuevos miembros, ¿no? No lo vas a ver. Vos no vas a ver en 1 Corintios, gracias a Dios, ¿no? No porque la iglesia de Corinto era un desastre, pero no vas a ver en la iglesia de Corinto, bueno, estos son los hermanos que están pidiendo la carta de membresía para irse a la iglesia de Éfeso, ¿no? No vas a ver eso. Y es verdad, no vas a ver esas cosas en la Biblia, pero tampoco vas a ver la Trinidad. No vas a ver la palabra Trinidad en la Biblia. Y sin embargo, es clarísimo por las implicaciones de la palabra de Dios que Dios es un Dios en tres personas, la misma esencia, la misma sustancia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un Dios. Y la membresía de la iglesia lo vemos. Vemos indicadores en el Nuevo Testamento claros que hablan de la membresía establecida de la iglesia, comprometida de la iglesia. Hechos 2 dice esto. Hechos 2:41. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 almas y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común, vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos que iban siendo salvos. Entonces, vos ves un patrón claro acá de personas que se unen como miembros a una iglesia y tal vez decís, bueno, obvio, se añadieron a la iglesia en Jerusalén porque era la única iglesia, era la primera iglesia. Pero el patrón sigue en todo el Nuevo Testamento. El patrón de membresía sigue en todo el Nuevo Testamento. En 1 Corintios 5, Pablo trata un tema de disciplina. Hay un miembro de la iglesia que está cometiendo un pecado tan grave que ni siquiera se nombra entre los gentiles. Nosotros la semana que viene, Dios mediante, vamos a hablar justamente de eso, de la disciplina de la iglesia, porque es una de las columnas fundamentales de la iglesia de Cristo, la disciplina de la iglesia. Pablo trata un caso de disciplina y deja bien en claro que sabe quién es la persona y que los corintios que recibieron la carta saben quién es esa persona. ¿Por qué? Porque es miembro de la iglesia. Y Pablo dice, tienen que tratar con esta persona y si no se arrepiente, ¿qué tienen que hacer? Tienen que echarlo de la iglesia, tienen que sacarlo de la iglesia. Y después dice claramente, no les digo que no se tienen que juntar con los de afuera, que no conocen al Señor, sino que no tienen que juntarse con los que dicen, estando adentro, conocer al Señor, viven en pecado. Entonces Pablo hace una división clara entre los de afuera y los de adentro. ¿Por qué? Porque sabía quiénes eran los miembros de la iglesia en Corinto. Hebreos 13:17 dice esto. Obedezcan a sus pastores, y esta es la palabra de Dios, no mates al mensajero. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Permítanle que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. ¿Cómo pueden hacer los pastores para rendir cuenta por personas que no son miembros de la iglesia? Es imposible. ¿Por qué los pastores van a rendir cuenta? Porque saben quiénes son los miembros de su iglesia. Es claro, es clarísimo. Si vos no sos miembro de la iglesia y yo te veo en la iglesia y vengo y te digo algo, te digo, mira, esto no lo puedes hacer. Y me dices, ¿quién sos para decirme eso? Tómatela. Y con razón. Pero los pastores van a dar cuenta de sus miembros, aquellos que están comprometidos con la iglesia. Entonces, base bíblica tenemos. Ahora, ¿qué significa ser miembro de la iglesia? ¿Qué significa hacerse miembro de la iglesia? Algunas ideas, esto está sacado de un buen libro sobre membresía. Ser miembro de la iglesia significa un compromiso verdadero. Significa un compromiso verdadero con la iglesia. Significa que vos vas a ver una iglesia local y vas a decir, yo, sin importar lo que pase, voy a amar a la gente en este lugar y voy a vivir para servir a mis hermanos en este lugar. Lo voy a hacer de esa manera. Significa asumir responsabilidad delante de Dios y delante de los hombres. Una responsabilidad de adorar regularmente en ese lugar. Diciendo, yo voy a
adorar en este lugar con mis hermanos. Yo voy a comprometerme a orar. Mis oraciones van a estar enfocadas en este lugar, en los hermanos que están en este lugar. No vas a orar, podés orar por la paz de todo el mundo, ¿no? Pero eso es súper general, ¿no? Dios trae la paz a todo el mundo, ¿no? Pero vas a orar específicamente por las necesidades de tus hermanos en la iglesia local. Tu servicio va a ser para ellos. Tus ofrendas van a ser para este lugar. Significa sumisión. Ser miembro de una iglesia significa ser sumiso y es lo que el Señor quiere de nosotros, que seamos humildes y sumisos. El mundo dice, yo voy a hacer lo que yo quiera. Yo voy a hacer lo que yo quiera y no me importa lo de los demás. El miembro de la iglesia local dice, yo no soy mío, yo soy de mis hermanos, porque soy miembro del cuerpo de Cristo. Y ser miembro de la iglesia significa afirmar salvación. Significa afirmar salvación. Una persona que dice que es salva y que se hace miembro de una iglesia, pero no se congrega y vive como quiere y no le rinde cuentas a nadie, bueno, es muy posible que esa persona no sea salva. Es muy posible que esa persona no sea salva. Es el testimonio de la palabra de Dios. Pero la membresía de la iglesia te ayuda a confirmar que sos salvo. ¿Por qué? Porque estás en un lugar constantemente creciendo, perseverando en la fe junto a tus hermanos hasta que Cristo venga. Otra pregunta, ¿cómo haces para hacerte miembro de una iglesia? Bueno, cada iglesia es diferente. Hay iglesias que en un momento te hacen pasar adelante, toda la iglesia vota en el momento, te toman como un miembro. Nosotros creemos que después de años, lo mejor para nosotros es hacer una clase, que entiendas bien lo que nosotros creemos en cuanto a la palabra de Dios, nuestra declaración de fe y lo que nosotros hacemos, cómo aplicamos todos esos principios que creemos de acuerdo a nuestra Constitución, cómo nuestra Constitución está basada en todos los principios bíblicos que creemos. Si estás de acuerdo con eso, te entrevistamos. Y una vez que entendemos que sos salvo, que estás de acuerdo con las cosas que nombré, te votamos, en general te votamos, siempre votamos a favor, te haces miembro. Te haces miembro, es así. Es como demostrar un compromiso con la iglesia. Ahora, ¿eso significa que si no me hago miembro de la iglesia no me van a amar en la iglesia? No, para nada. Te vamos a seguir amando igual. Y estás bienvenido a congregarte. ¿Eso significa que el pastor no me va a atender si pregunto algo o si necesito algo? No, para nada. De hecho, el Señor es mi testigo. He pasado... En los últimos meses, del 1 de diciembre hasta ahora, he pasado horas y horas ayudando a gente que no es miembro de la iglesia, que se congrega acá pero no es miembro de la iglesia. Pero tengo que ser sincero también. Preferiría que después de un tiempo en la iglesia te hagas miembro. ¿Por qué? Porque soy el pastor en esta iglesia y quiero pastorear a las personas que están comprometidas con este lugar. ¿Eso significa que tengo que hacerme miembro de Torcuato sí o sí? No, para nada, absolutamente no. Puedes buscar otra iglesia, puedes buscar otro lugar en el cual te sientas identificado, tal vez esta no es tu iglesia, y está bien eso. Pero si vos querés servir dentro de esta comunidad, necesitas ser miembro. Necesitas ser miembro. ¿Por qué? Porque las cosas que puedes hacer son limitadas y van a ser cada vez más limitadas. ¿Por qué? Porque los ministerios son para los miembros de la iglesia, los miembros comprometidos. Y tengo determinado como pastor que sea así. Los ministerios son para los miembros. Y vos podés decir, yo no voy a hacer eso, no me voy a hacer miembro. Y está perfecto, está perfecto. Tengo que decirte que está perfecto, pero si no lo querés hacer, si no lo querés hacer por algo en tu corazón, es como el juego de la oca, ¿no? Tenés que volver al punto 1. Tenés que pensar correctamente vos mismo. Pero si vos decís, yo no voy a hacer lo que hacen en la iglesia de Torcuato, yo no me quiero hacer miembro, bueno, está perfecto, es tiempo de que busques otra iglesia. Te lo digo con todo el amor de Cristo. ¿Por qué? Porque un cristiano, como vemos acá, está comprometido en servir. Y si la iglesia dice, mira, para servir necesitas esto, bueno, tenés que hacerlo, si realmente querés servir al Señor. ¿Pensaste en qué maneras Dios te puede usar en su iglesia? ¿Pensaste en las maneras en que Dios te puede usar en su iglesia? Cuando nosotros llegamos acá hace 14 años, estuve un miércoles. El primer día que llegamos con mi esposa era un miércoles. Llegamos al estudio inductivo. Ese día me fui a las 11 de la noche, porque estuve hablando casi 4 horas con Pastor Reinaldo. Y le dije, Dios es mi testigo, el Pastor Reinaldo es mi testigo, le puedes preguntar. Terminamos esa reunión y le dije, espero que te acostumbres a mi cara, porque yo no me voy a ir. Nosotros de acá no nos vamos, salvo que el Señor nos muestre otra cosa.
Y acá estamos. Otra vez, quiero decir esto, si amás a Cristo, amás a la iglesia de Cristo. Y si amás a la iglesia de Cristo, te tenés que hacer miembro de una iglesia local. Otra vez, no tiene que ser esta iglesia. No tiene que ser esta iglesia. No vas a escuchar jamás que yo te diga, vos tenés que hacerte miembro de mi iglesia. Pero tenés que hacerte miembro de una iglesia local para poder servir. Tenés que seguir las instrucciones de ese lugar. Tenés que someterte a esos pastores. ¿Por qué? Porque el Señor y su iglesia lo valen. Lo valen. Volvemos al texto. Dios nos ha dado la gracia de los dones para funcionar como un cuerpo. Dios nos ha dado la gracia de los dones para funcionar como un cuerpo. La idea del llanero solitario no es bíblica. El cristiano que cree el llanero solitario, algunos dicen, ¿qué es el llanero solitario? ¿No? En mi edad más o menos saben lo que es el llanero solitario. Un dato que no tiene nada que ver con el mensaje, ¿no? Pero tiene un compañero que aparece cada tanto, ¿no? Para salvarle las papas. Se llama Toro, ¿no? ¿Sabe cuál es el nombre original en inglés? Tonto. Por eso le pusieron Toro, tonto, pobre. Pero la idea del llanero solitario no es bíblica. El cristiano que dice, no, yo confío en el Señor cuando estaba en una campaña o lo que fuera y creí en Cristo, pero no necesito la iglesia, yo no necesito ir a un lugar, no necesito a los hermanos, no necesito nada. No es bíblica. No es bíblica. El cristiano necesita del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Bueno, vemos en nuestro pasaje, es el diseño de Dios para su iglesia. Es el diseño de Dios para su iglesia. Te hago otra pregunta, ¿Dios es sabio? ¿Pensás que Dios es sabio? ¿Pensás que Dios sabe lo que hace? Dios, en su infinita sabiduría, diseñó la iglesia de la forma que lo hace. En Efesios 1, 22 y 23, está hablando acerca del poder de la resurrección de Cristo. Y él dice, después de una oración impresionante, tengo unas ganas de predicar Efesios algún día, él dice, y todo lo sometió bajo sus pies, y a él, hablando de Cristo, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. La iglesia es la máxima expresión de Cristo en la tierra. La iglesia es la máxima expresión de Cristo en la tierra. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, Pablo nos dice, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente los unos de los otros. Cada miembro tiene una función, una praxis, una obra, un método de acción. Es lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 12, ¿no? Del 12 al 20, hasta el 27 también, si querés leer. Dice que cada uno de nosotros es miembro en particular. Y la persona que dice, bueno, como yo no soy oreja, no soy parte del cuerpo de Cristo, o porque no soy ojo, no es así. Vos tenés una función especial dentro del cuerpo de Cristo. Dice Pablo, si fuesen todos ojos, ¿dónde estaría el oído? Si fuesen todos, imagínate este es el cuerpo de Cristo, una oreja gigante, ¿no? ¿Dónde estaría el olfato? Cada uno de ustedes tiene una función en particular. Dice Pablo, de la misma manera que un cuerpo tiene diferentes partes y cada uno tiene un propósito específico para que el cuerpo funcione correctamente, así nosotros. Así nosotros. Así es la iglesia de Cristo. Él dice, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente los unos de los otros. ¿Qué pasa cuando ves algo que está bien diseñado? ¿Qué pasa cuando ves algo y decís, wow, qué diseño, ¿no? A mí me encantan los autos. La otra vez venía con mi hijo manejando y delante mío había una camioneta. Patente AG, 0 kilómetros. Estaba hermosa. El diseño, la forma, los detalles, me encanta ver todas esas cosas, los detalles de las luces. Decía, ¿quién pudiera, no? Decía, ¿qué es lo que pensás cuando ves un diseño así? El tipo que lo hizo, son un montón, ¿no? Que lo hicieron, pero el tipo que diseñó esto es un genio, es un maestro, ¿no? Bueno, eso tendría que pasarnos a nosotros con la iglesia. Es lo que tendríamos que pensar cuando vemos el diseño de la iglesia. Pensarlo de esta forma. Dios en su sabiduría tomó a cada uno de ustedes. Si estás en Cristo, te agarró a vos y te puso dentro del cuerpo de Cristo. Y pensá en cada uno de nosotros, con pasados diferentes, con entornos diferentes, con nuestras debilidades, con nuestras fortalezas, con nuestros caracteres. Nos puso a todos en un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Ya no somos nuestros, somos de Cristo. Y porque somos de Cristo, somos su cuerpo, estamos en su cuerpo y nos dice individualmente miembros los unos de los otros. Individualmente miembros los unos de los otros. Eso significa que yo me debo a mis hermanos. Y eso significa que vos te debes a tus hermanos. Nuestra vida tiene que ser funcional
a los demás miembros del cuerpo de Cristo, a sus necesidades. ¿Por qué? Porque ya no estoy solo. Tengo una familia en la fe. Tengo la familia de la fe. Es el diseño de Dios y es el propósito de Dios para ese diseño. Él dice, pero teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada. Dios no solamente nos salvó, no solamente nos hizo parte del cuerpo, sino que gratuitamente, por su gracia, nos dio dones. Nos dio regalos a cada uno de nosotros. Nos dio regalos. ¿A quién no le gusta recibir regalos? A mí me encanta recibir regalos. A mí me encanta. No la sorpresa, ¿qué me van a regalar? ¿Qué hay acá? ¿No? Salvo cuando me regalan mis hijos, ya sé que me van a regalar un dibujito, ¿no? Pero si estás en Cristo, Dios te dio regalos. Imagínate, ¿a quién no le gustaría recibir un regalo de Dios? No, y no estoy hablando de $1 millón, ¿no? Si estás en Cristo, Dios te dio dones. Te dio capacidades sobrenaturales. No como los... Perdón, me encantan los cómics. No como los X-Men, ¿no? Son dones espirituales. Son sobrenaturales. Son capacidades sobrenaturales, pero son dones espirituales que Dios te dio. Son dones específicos, por lo menos uno. Por lo menos uno. Si estás en Cristo tenés por lo menos un don que tiene que descubrirse en la iglesia local, que tiene que desarrollarse en la iglesia local y tiene que ser usado en la iglesia local. ¿Podés ver el ímpetu con el que Pablo habla acá acerca de los dones? Él da una lista acá, esta lista no es exhaustiva en cuanto a los dones, hay otros pasajes y podríamos predicar esto sobre horas, no lo vamos a hacer, pero él dice, si vos tenés el don de profecía, que esto es básicamente la proclamación de la palabra de Dios, usalo. Y usalo en proporción a la fe. Y esto sí habla de cantidad. No habla de una medida acorde a un metro. Esto habla de cantidad, de un volumen. Básicamente está diciendo, si Dios te dio la capacidad de proclamar la palabra de Dios, bueno, usa toda esa capacidad para ministrar a la iglesia, para usarlo en la iglesia. Si el de servicio, ¿qué tenés que hacer? Tenés que servir. El que enseña, ¿qué tiene que hacer? Tiene que enseñar. Otra vez, la misma idea. Lo que Dios te dio como regalo, úsalo. Tenés que usarlo. ¿Qué piensa una persona que le haces un regalo y no lo usa? No le regalo nunca más nada. ¿No? Mi papá es así. Mi papá por años, mis hermanas todavía no aprendieron. Yo ya aprendí, yo le regalo otra cosa. Pero a mis hermanas le regalan ropa. Mi papá es un acumulador. Tiene en el placar ropa que le regalaron hace años, nunca la usó. ¿Por qué? Porque para él lo más precioso es tener esa ropa guardadita en su paquete. Entonces yo no le regalo más ropa porque sé que no la usa. Es lo que hace una persona que dice, pero dice que Dios nos regaló dones, ¿para qué? Para usarlos. Nos regaló, tenemos que usarlos. El que exhorta, si Dios te dio el don de ir a tu hermano y exhortarlo y decirle, mira hermano, seguí adelante porque el Señor está con vos, no te lo guardás para vos. Tenés que usarlo completo. El que da, si Dios te dio el don de dar, ¿qué tenés que hacer? Bueno, toma, vas dando de a monedas. No, dice con liberalidad, abiertamente, generosamente. Los dones tienen que usarse por completo. El que dirige, la idea es el que preside, el que está delante, no solamente el pastor, pero los líderes, las personas que lideran un grupo de gente, los que tienen el llamado de Dios y el don de Dios de estar guiando gente como líderes, dice con diligencia. No tenés que estar ahí, bueno, hermano. No, con ánimo, con entusiasmo significa. El que muestra misericordia, con alegría. ¿Ven lo que dice la palabra de Dios, hermanos? Si estás en Cristo, Dios te dio por lo menos un don y te lo dio para que lo pongas al servicio de tus hermanos. No hay otro propósito, no hay otra razón. Es la razón por la cual el Señor te salvó y es la razón por la cual el Señor te puso en el cuerpo de Cristo. Es tu función. Es tu función. Te pregunto, ¿qué pasaría si estoy hablando con vos? ¿No? Estamos hablando, una charla normal, qué calor que hace, ¿cuándo va a venir el invierno? Ya estoy harto de este calor y estamos hablando de repente y ves que mi mano se me despega, ¿no? Y empieza como el dedo de los locos Adams, ¿no? Y se va. ¿Qué pensarías? Estarías horrorizado, ¿no? Y yo te digo, pero si yo te digo, no, tranqui, no pasa nada. Es mi mano. O dice que es mi mano, pero hace lo que quiere. A veces me ceba unos mates, me ayuda a tomar unos mates, pero después se va y anda de acá para allá. No está siempre pegada a mí, no está siempre ayudándome.
a veces tiene esas mañas. ¿No? ¿Qué dirías vos? Esto es raro, ¿no? Esto es raro. Pero es lo que pasa cuando alguien dice que es miembro de la iglesia, pero no lo es. Es lo que pasa cuando alguien dice que es miembro de la iglesia y no está. No está nunca. Le está robando a la iglesia de algo que es importantísimo. Le está robando al cuerpo de Cristo de su función. Y eso va totalmente en contra de lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Me resulta súper interesante, según las estadísticas, y esto es Estados Unidos, que ellos tienen los recursos para hacer esto, pero las iglesias bautistas de la convención tienen un promedio de membresía de 283 personas, pero solamente 70 de esas 283 asisten fielmente y ministran fielmente. Interesante. Interesante que nuestra membresía en la iglesia en papeles tenemos 280 personas aproximadamente. ¿Y sabes cuántas personas vinieron al retiro de planificación, que son los que están comprometidos con servir? 70 personas, 73 personas. El promedio es real, tristísimo y real. Esto pasa porque no entienden la provisión que Dios ha dado en Cristo. No entienden cuál es el propósito de los dones. Hermano, te pregunto, ¿estás comprometido con tu iglesia local, como dice Pablo acá? ¿Entendés que sos parte de algo mayor, que es el cuerpo de Cristo? Es la compañía de creyentes, es el grupo de personas más importante en toda la historia de la tierra. Es el cuerpo de Cristo, es la novia de Cristo. Aquellos por los cuales Cristo vino a morir y derramar su sangre. Si estás en Cristo, sos parte de algo mucho más grande que lo que este mundo te puede ofrecer. Te pregunto, ¿estás comprometido e involucrado en la iglesia para conocer el don que Dios te regaló? ¿Lo estás desarrollando para el bien de tus hermanos? Buscando a personas que tal vez tienen el mismo don o que tienen más experiencia y que te pueden aconsejar bíblicamente para que vos puedas desarrollar mejor ese don. ¿Estás usando el don que Dios te dio para el normal funcionamiento del cuerpo de Cristo? ¿O sos como esas manos, como dedos del que hablábamos recién? Ir en contra de esto es ir en contra del diseño y el propósito del Señor. Tener este tipo de actitud de desdén por los dones que Dios te dio atenta contra la iglesia de Cristo. Porque en su gracia Dios nos proveyó de lo necesario como iglesia, de los dones necesarios para que nosotros funcionemos como un cuerpo. No hay miembros que no son importantes, no hay miembros que no tengan valor. Cada uno de nosotros tiene una función especial dentro del cuerpo de Cristo, pero es tu responsabilidad y la mía desarrollar esos dones y ponerlos al servicio de los hermanos. Tercera y última provisión que vemos acá. El amor incondicional para ministrarnos mutuamente. El amor incondicional para ministrarnos mutuamente. Eso vemos versículos 9 al 13. Pablo dice, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Esto no es un mandato, pero es una declaración. Es una máxima, que tiene por ahí el peso de un mandato, pero es una máxima, una declaración. El amor tiene que ser sincero. Si tenés la Reina Valera dice sin fingimiento, pero la palabra ahí es anopocritos, que significa, describe sin hipocresía, describe un actor griego que se subía al escenario y se ponía una máscara, ¿no? Y con esa máscara hacía como que estaba triste, o que estaba contento, o que era malo, y actuaba. No tiene que ser así el amor entre hermanos. Tiene que ser un amor sin fingimiento, sin actuar, sin segundas intenciones escondidas. Tiene que ser un amor que está caracterizado por una actitud. Pablo dice acá, el amor tiene que ser sin hipocresía. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo está caracterizado? Por un aborrecimiento de todo lo que es malo y por aplicarse, por pegarse, aferrarse, abrazarse a lo que es bueno. Ahora, ¿por qué tiene que ser así? No, porque es el amor de Dios. Este es el amor incondicional de Dios. Y Pablo ya nos declaró en la epístola a los romanos que ese amor, si estás en Cristo, te pertenece, es tuyo. En Romanos 5:5 nos dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Si estás en Cristo, Dios ya lo hizo. Él ya derramó su amor en tu corazón. Es un amor que ama sin condiciones. Y es un amor que Dios puso en tu corazón para que lo pongas en acción con tus
hermanos. Entonces, el amor tiene que ser sin hipocresía, aborreciendo lo malo, apegándonos, aplicándonos a lo bueno. ¿Cómo ponemos en práctica ese amor? ¿Cómo lo ponemos en acción? Bueno, acá vemos todos estos verbos en griego se llaman participios, son verbos adjetivales, que no tienen nada que ver esto, pero es la idea de estos verbos que vemos acá, no son mandatos, sino que son participios, es de una acción continua, constante, que nosotros tomamos la decisión de hacer y que nos caracteriza. Lo que nos muestra el pasaje acá es que este amor derramado por Dios tiene que ser sin hipocresía y se manifiesta con prácticas constantes de los miembros de la iglesia local. Y lo vemos acá, y lo vemos en 3 áreas acá. Lo vemos entre hermanos. Dice, sean afectuosos unos a otros con amor fraternal. Este amor no es el mismo amor del que habla en versículo 9, el amor ágape, el amor de Dios, el amor incondicional, sino que la palabra acá es la palabra Filadelfia, la palabra para amor fraternal, el amor entre hermanos, ¿no? El amor que tiene que haber entre hermanos. Y bueno, tal vez decís, bueno, vos no conocés a mis hermanos, ¿no? Yo te digo, vos no conoces a mis hermanos, bueno, conoces a uno, y los amo igual. Pero la idea es que el amor entre hermanos es algo que siempre está. ¿Por qué? Porque vos entendés que con esa persona que es tu hermano tienen el mismo origen, tienen los mismos padres. Entonces es un amor especial, es un amor fraternal. Y es lo que dice acá. Literalmente está diciendo, cuando dice acá, sean afectuosos unos con otros con amor fraternal, literalmente está diciendo, con respecto al amor de nuestros hermanos y hermanas cristianas, ¿no? Nosotros tenemos que ser devotos, siendo devotos los unos a los otros con amor fraternal. Siendo devotos los unos a los otros con amor fraternal. Un comentarista dijo esto. Con respecto al amor de nuestros hermanos y hermanas cristianos, tenemos que estar marcados por una devoción que es característica de una familia cercana, mutua y que sostiene el uno al otro. Así tiene que funcionar la iglesia de Cristo, hermanos. El amor entre nosotros tiene que ser como un amor entre hermanos. Y tenemos que tener devoción. Mi devoción, la devoción de mi corazón tiene que estar dispuesta y tiene que ser para mis hermanos en Cristo. En cuanto a la honra, dice, prefiriéndonos los unos a los otros. Tenemos que tener preferencia por nuestros hermanos en Cristo. De todas las personas de este mundo, de todas las personas que hay en este mundo, mi preferencia tiene que estar por las personas de esta iglesia. Mi corazón tiene que estar entre mis hermanos. Y cómo darles honra. Vemos esto en cuanto a nuestro Señor, en cuanto al servicio a nuestro Señor. El enfoque de versículo 11 es sirviendo al Señor. Sirviendo al Señor. Si yo estoy en la iglesia y el amor de Dios fue derramado en mi corazón, que es así, entonces tengo que estar sirviendo al Señor. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago para usar el amor que Dios me dio? Bueno, dice acá, no sean perezosos en lo que requiere diligencia. O sea, el servicio al Señor tiene que ser algo que fluye en nosotros rápidamente, poniendo entusiasmo, no tardando, no dejando las cosas para después. No, bueno, después sirvo a mi hermano. Digo, hoy me toca otra vez ir al ministerio. No, hoy mejor no voy. No, dice, en lo que no sean perezosos en cuanto a lo que requiere diligencia. ¿Por qué? Porque está sirviendo al Señor. Está sirviendo al Señor. Si amo al Señor, lo quiero servir. Y lo quiero servir ya. Porque lo tengo que hacer ya. ¿Por qué? Porque en la práctica estoy sirviendo al Señor, sirviendo a mis hermanos. Y siendo fervientes en espíritu. ¿Cómo sirvo al Señor? Bueno, tengo que ser ferviente en espíritu. Esto no es el Espíritu Santo, si tenés, es espíritu con minúscula, es nuestro interior, nuestro ser interior. Pero la idea acá, y nuestras traducciones no lo ponen así porque no suena muy bien, pero la idea es servir. Es algo que está haciendo ebullición y que hierve. Tu espíritu tiene que estar hirviendo por servir al Señor. Obviamente que estás capacitado por el Espíritu Santo, que derramó el amor de Dios en tu corazón, pero siendo fervientes en espíritu significa que yo sirvo al Señor con un corazón que está hirviendo, que está haciendo ebullición, que hay temperatura. ¿Se entiende lo que está diciendo Pablo acá, no? Tenés que servir de esa manera. Y en cuanto a la vida cotidiana, muy brevemente acá, como iglesia, ¿cómo tenemos que hacer en cuanto a la esperanza? Regocijándonos. ¿Y cómo no vamos a regocijarnos? Con la esperanza que hay en Cristo, de que un día Él va a volver. De que un día Él va a arreglar todas las cosas, de que un día Él va a llevarnos a donde nos prometió y va a ser por siempre. En cuanto a las tribulaciones, dice, soportamos con paciencia, ¿no?
Mantenemos la presión, soportamos la presión con paciencia en medio de las tribulaciones. Eso es la idea de soportar con paciencia, ¿no? La palabra acá en griego es aplastar, como aplastar uvas para sacar el jugo. No, soportás bajo esa presión con paciencia, esperando en el Señor. En cuanto a la oración, constantes, orando constantemente los unos por los otros. Es la manera en que ponemos este amor en práctica. En cuanto a las necesidades de los santos, dice contribuyendo. La idea del verbo ahí es contribuyendo o compartiendo. Vos ves una necesidad en tu hermano, de acuerdo a tu capacidad, vos lo ayudás. Si podés un poquito, gloria a Dios. Si podés satisfacer toda la necesidad, gloria a Dios. Pero dice, tenés que estar atento. Si amás al Señor, si amás a tus hermanos, tenés que ver su necesidad y tenés que proveer. Y la idea es que hay una constancia muy clara en este punto, porque dice que tenemos que buscar la hospitalidad. Realmente, literalmente significa que tenés que perseguir la hospitalidad. Tenés que perseguir. ¿Cómo haces para perseguir algo? Lo corres, ¿no? Hasta que lo atrapás. Bueno, eso tenés que hacer constantemente. Tenés que estar buscando ser hospitalario con tus hermanos. Hermanos, la palabra de Dios es clarísima. Es clarísima. El Señor nos dio su amor para que nosotros podamos ponerlo en práctica dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Podemos hacerlo afuera, cuando compartimos el Evangelio. La gente afuera tiene que verte y tiene que decir, esta persona es distinta. Tienes que mostrar tu amor, el amor de Cristo a los demás. Eso está bien. Pero el Señor derramó su amor en tu corazón para que vos sirvas en la iglesia, para que sirvas a tus hermanos. La pregunta para vos, mi hermano, es si lo estás haciendo. Lo estás haciendo. Es un reflejo tu vida de lo que el amor entre hermanos tiene que ser. Lo estás haciendo. Tenés devoción por tus hermanos. No, cariño, no como, sí, están más o menos. No, eso hace el mundo. Eso hace la religión. Recuerdo hace un tiempo atrás, uno de mis primeros pastores tuvo una charla con unos mormones, ¿no? Y ellos vienen para acá porque hacen 2 años de misioneros, digamos, y después cuando vuelven tienen un montón de posibilidades de conseguir buenos trabajos. Y él le preguntaba, y le decía, pero ustedes cómo? Y sí, venimos acá y tenemos nuestros cultos una vez por semana y después hacemos lo que queremos en la semana, tenemos libre, salvo los momentos que vamos a visitar. Y mi pastor le pregunta, ¿y qué pensás de la gente la gente de la iglesia? Zafan, pero ya nos vamos, no nos importa. Eso hace el mundo. Eso es el mundo. Pero el cristiano tiene que tener devoción por sus hermanos. Tiene que tener devoción. Su corazón tiene que estar movido por sus hermanos. Tiene que tener preferencia por sus hermanos. ¿Tenés preferencia por tus hermanos? ¿Tenés preferencia por tus hermanos? ¿O son solamente un grupo de personas que ves el domingo cuando venís? Te pregunto, ¿cómo es tu ánimo para servir al Señor y tus hermanos? ¿Cómo se ve tu amor reflejado en la vida cotidiana de la iglesia? ¿Estás constantemente orando por tus hermanos, ayudándolos en la tribulación, ayudándolos en sus necesidades, regocijándote cuando ellos se regocijan, llorando cuando ellos lloran? Si tu respuesta a alguna de estas cosas es no, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Dios te dio su amor incondicional para que puedas ministrar a tus hermanos, para que estés involucrado en la iglesia local y para que también seas ministrado por la iglesia local. Hermanos, yo realmente agradezco al Señor por esta iglesia. Realmente agradezco al Señor por esta iglesia local. Realmente no. Hoy hablaba a la tarde con mi pastor, con Pastor Reinaldo, y le decía, estoy muy agradecido por la iglesia como está. Doy gracias al Señor por esta iglesia. No hay otra cosa que quiera hacer que pastorear esta iglesia. No importa el precio. Quiero pastorear esta iglesia. Para mí es un privilegio, un gran honor. Y sé que esto proviene del Señor, realmente. Si fuese por mí, yo estaría en Entre Ríos ahora, al costado del río, tomando mate con mi esposa. Pero sé que el Señor me llamó a ser un pastor de esta iglesia. Estoy agradecido al Señor por esta iglesia. Estoy agradecido por cada uno que vive de esta manera, porque hay gente en nuestra iglesia que vive de esta manera. Hay gente en esta iglesia que vive de esta manera, que ama al Señor y sirve a los hermanos,
que entiende que tiene un don y quiere ponerlo en práctica con los hermanos. Gloria a Dios por eso. Pero también soy consciente. Recuerden, yo soy pastor, yo veo. Sé que hay gente que no lo es. Sé que hay gente que no vive así. Usan a la iglesia como una excusa, como un club social. Y es mi obligación como pastor hablar estas cosas y recordar estas cosas. Hermanos, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Esto no es un juego. Esto no es un juego. Basta con abrir los diarios para saber que en cualquier momento va a detonar absolutamente todo, que es señal de que Cristo viene pronto. Es tiempo de cambiar tu manera de pensar. Es tiempo de arreglar tus cosas con el Señor. Y es tiempo de servir en la iglesia a la que te uniste. Es tiempo. Es tiempo. Esto no es un juego. Recordá lo que dije al principio. Tu vida espiritual va a ser un reflejo de tu compromiso dentro de la iglesia local. Es lo que dice la palabra de Dios. Arreglarlo con el Señor. Yo no estoy pensando en nadie. Yo no preparo 20 horas de un mensaje, 30 de un mensaje pensando en una persona. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Si hay algo que arreglar en tu vida, arreglarlo con el Señor. Es lo que dice la palabra de Dios. La iglesia no es un juego. La iglesia es el lugar en donde los cristianos que han sido salvos por la sangre de Cristo sirven a sus hermanos en amor para la gloria de Dios. ¿Saben qué? Había otro equipo en mi barrio. Había un lugar que nosotros llamábamos la cancha de Morleo. ¿Sabes por qué? Porque la había creado el viejo Morleo. Yo era muy chico, para mí era el viejo Morleo, en ese entonces tenía como 60 y pico de años y tal vez, pero le decíamos así. Era un hombre de 60 y pico de años, era el capitán de su equipo, del equipo de fútbol. No podía jugar mucho, realmente, era un hombre grande ya, que aparentemente la vida no lo había tratado muy bien. Pero ¿sabes qué? Todas las semanas, porque nosotros después de la escuela callejeábamos, ¿no? Todas las semanas, vos lo podías ver, al rayo del sol, con un montón de alargues y una maquinita de cortar pasto de las viejas, yendo y viniendo, cortando el pasto de la cancha para que el domingo la cancha esté hecha un lujo. Todos los domingos. Él era el capitán del equipo, el resto del equipo era parecido a él. Eran todos comerciantes, vivía en Tortuguitas, eran de un barrio de Tortuguitas, todos comerciantes de más de 50 años en promedio todos. No era un equipo muy prometedor, realmente, no tenía muchas habilidades, pero había uno que ponía su camioneta para llevar y traer a casi todo el equipo. Había otro que todos los domingos venía con su conservadora llena de agua y hielo. Otro estaba siempre listo, no jugaba nunca, pero estaba siempre listo con el equipo, esperando para ser suplente si alguno tenía que salir. No era un equipazo, realmente vos lo veías y decías, este no es un gran equipo, pero yo fui testigo. Yo los vi ganar partidos imposibles. Les vi ganar partidos con equipos de gente muchísimo más joven que ellos, con muchísima más energía que ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaban comprometidos. Estaban comprometidos. Cada uno entendía cuál era su parte dentro del equipo. Entonces, sin importar el rival que tenían, cada uno cumplía con su función. Jugaban con compromiso, con unidad, para la gloria del equipo del viejo Morleo. Y realmente los he visto ganar partidos imposibles. Es igual con la iglesia de Cristo, hermanos. Es igual. No somos perfectos, lejos de ser perfectos. No somos grandes, pero somos salvos por gracia. Somos parte de la familia de Dios. Y el Señor nos dio todo lo que necesitamos para ser una iglesia que glorifica a Dios y edifica a los hermanos. Se nos dio la fe para pensar correctamente. Se nos dio los dones de gracia para funcionar como un cuerpo. Se nos dio el amor incondicional de Dios para que nosotros ministremos a nuestros hermanos. El Señor nos dio todo lo que necesitamos para funcionar de una manera que glorifica a Dios y edifica a los hermanos. Entonces, hermanos, nos comprometemos como iglesia local para crecer juntos, como la iglesia de Cristo, hasta que Cristo venga. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo.
Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de estar en tu presencia. Señor, yo te ruego que hables a nuestros corazones, que nos desafíes, Señor, a arreglar nuestras cosas en cada desafío, en cada una de estas cosas. Que nuestra actitud en cuanto a tu iglesia cambie, Señor. Que nuestro corazón por nuestros hermanos sea moldeado de lo que dice tu palabra, Señor. Que podamos aprovechar de tus provisiones sobrenaturales que necesitamos para ser la iglesia que tú quieres que seamos, Señor. Y te ruego, Señor, que si hay alguien que todavía no conoce a Cristo, que venga a Cristo hoy y que pueda ser salvo. Señor, te damos gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.